tema tenemos en la mesa a una persona que encarna perfectamente ese fenómeno de la disidencia. Si alguien es disidente, es él, Leócenis García. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Marina. Decía que tú eras ese paradigma de la disidencia porque has estado encarcelado hasta en 9 ocasiones, me contabas ahora, has sido perseguido, has sido inhabilitado políticamente e incluso has sido expropiado. Y estás en España para presentar tu libro La rebelión de los tejones. ¿Qué es esto de la rebelión de los tejones? La rebelión de los tejones, Marina, lo escribí en 2017 en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es la policía política del gobierno de Venezuela. Y la rebelión de los tejones es una respuesta de alguien que quería plasmar unas ideas sobre lo que nunca más debe pasar en Venezuela. Yo no sé académicamente cuán importante es el derecho y el respeto a la propiedad privada y la libre empresa. Yo lo sé exactamente porque fui expropiado de mi grupo editorial Sexto Poder. Yo no sé académicamente cuán importante es la libertad. Yo lo sé exactamente porque he sido privado de libertad 8 veces durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y del actual mandatario venezolano Nicolás Maduro. Entonces, la rebelión de los tejones es una respuesta a uno de los fenómenos más terribles que está azotando a la humanidad, que es el colectivismo, cuya principal tesis es que más importante que el individuo, que la persona, es una cosa abstracta que ellos llaman pueblo, que dicen amar mucho ese pueblo. Pero detrás de ese amor al pueblo está la destrucción de José, de María, de Marina, de Juan, de la persona. Y lo más importante de una sociedad no es el pueblo, es el individuo, porque no hay sociedad sin individuos. Entonces, estamos en España, que es, junto con Estados Unidos, 2 de los líderes más importantes de Occidente. Porque cada vez que uno viene y sale de Venezuela, algunos le dicen que lo que hay en Venezuela es una lucha por la democracia y que eso es una lucha de los venezolanos. Y yo siempre digo que no, que están equivocados, que en Venezuela hay una lucha mucho más importante. Lo que se amenaza en Venezuela es la cultura occidental, nuestros valores como cultura. Y mientras España, por ejemplo, ha perdido una gran influencia en Venezuela, mientras Estados Unidos ha perdido una gran influencia en Venezuela, allí en Venezuela, que está el principal reservorio de petróleo de Occidente, del hemisferio occidental, está en una zona que llaman la faja petrolífera del Orinoco. Los grandes reservorios de petróleo del mundo están en Kirkuk, Rumaila, Maslum y la faja petrolífera del Orinoco. Ese reservorio petrolífero del Orinoco, donde ya no está Repsol, donde de España ya no está Chevron, de Estados Unidos, está en manos de los enemigos culturales de Occidente, China, Rusia e Irán, que utilizan a Venezuela como su marco de influencia para influenciar en toda América Latina. De eso trata la rebelión de los tejones. Es un grito herido de quienes resultaron ser las víctimas de un modelo antinatural, porque todos no somos iguales. Si en algo somos iguales, en que somos distintos, únicos. Y la igualdad por la ley es una igualdad antinatural, es una igualdad fascista. Lo que necesitan las sociedades no es la igualdad por la ley, sino la igualdad ante la ley. El colectivismo se ha ido disfrazando de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, a veces se muestra bajo sus nombres, llámese socialismo, llámese socialdemocracia, o a veces se pinta como de colores, ¿no? Que es una forma de decir que no tienen ideología, que es algo peor. Es decir, que no tienen principios. Porque una persona que tú no puedes definir cuál es su marco referencial, que no puedes definir cómo piensa, entonces esa persona no tiene principios, que es mucho de lo que ha saltado a la política, no solamente en España, sino en América Latina. De esto me gustaría hablar, porque acabar con la libertad económica en una sociedad puede tener consecuencias fatales y derivar en regímenes como el de Venezuela. Eso lo explicó muy bien
Marina, Milton Friedman, que cuando un señor, yo siempre pongo este ejemplo y cada vez que pongo este ejemplo, seguramente voy a volver a hacer tendencia en Venezuela, pero cada vez que pongo este ejemplo, desde el canal de propaganda del Estado venezolano me atacan. Porque yo digo que la única dictadura que ha habido en un país que se llama Chile, que está en América Latina, no fue la dictadura de Pinochet, sino la dictadura de un señor que confiscó la libertad económica, que puso a la gente a deambular en las calles, que paralizó el país. Esa fue la dictadura socialista de un señor llamado Salvador Allende. Y cuando Salvador Allende entregó el país que entregó, que era un país en ruina, Milton Friedman, con un grupo de jóvenes que estudiaban en la Universidad de Chicago, fueron a ver a Pinochet, es verdad, y Milton Friedman le dijo, yo le voy a hacer unas recomendaciones si usted quiere arreglar esto, pero solamente necesito que usted preste atención y las ponga en práctica. Independientemente de las violaciones de derechos humanos de Pinochet, que son ciertas, Pinochet en lo económico hizo lo correcto. Y todo lo que pasó, el milagro económico de Chile, que es una de las economías más prósperas de América Latina, no se la debe a los socialistas, se la debe al coraje que tuvo Pinochet al escuchar las recomendaciones de Milton Friedman. Y Milton Friedman decía, para responder concretamente a tu pregunta, que sin libertad económica no hay libertad política. La pérdida de la libertad económica inmediatamente significa la pérdida de toda libertad. Alguien que no manda en sí mismo, alguien que no puede decidir por sí mismo, ya perdió todas las libertades. Y eso es lo que pasa en regímenes como el que hay en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. ¿Qué es lo primero que hacen? Confiscar la libertad económica. ¿Y a quiénes declaran sus enemigos? Declaran sus enemigos a la banca, declaran enemigos a los empresarios, declaran enemigos a la libre empresa, y entonces con la economía empiezan a controlarla, porque necesitan acabar con ella. ¿Para qué? Para convertir a las sociedades en eso que Ayn Rand llamó bestias de carga en su novela Nosotros los que vivimos, que es que la gente deja de pensar. La gente deja de razonar, porque una persona con hambre no puede razonar. Por eso me gustaría preguntarte, Leocenis, ¿cómo está la situación allí ahora mismo? ¿Hay estrecheces? ¿La gente pasa hambre? ¿Cuál es el estado de ánimo de los venezolanos que residen allí? Los venezolanos, mira, me contaba Chelo, una amiga periodista española, que ella había ido en los años 90 a Venezuela y le encantaron los venezolanos. Y le encantó. Venezuela es un país hermoso, con un sentido de hospitalidad, de apertura natural. Eso lo hemos perdido en los últimos años, digo, nuestro optimismo, nuestra capacidad de soñar, porque nos han puesto un impuesto que lo crean los gobiernos, que se llama inflación. La inflación es una creación de los gobiernos, y más de gobiernos populistas de izquierda como el que gobierna Venezuela, que buscan que la gente deje de pensar y que la gente esté siempre en una suerte de estado donde depende precisamente de las dádivas del gobierno. Entonces, en Venezuela hemos tenido una de las inflaciones más grandes del planeta, solo comparable con el gobierno de Mugabe en 2007 en Zimbabue. Es decir, una de las inflaciones más grandes del mundo. Entonces, en Venezuela tenemos una sociedad profundamente empobrecida. El 80% de la población está en los estratos de pobreza extrema y el gobierno utiliza mecanismos de control social, ingeniería social, para mantener a la gente como una suerte de dígitos, números que utiliza en lo que ellos llaman elecciones, que no son más que simulacros electorales, porque en Venezuela hace mucho tiempo que no hay una elección libre. Y la prueba de que no hay una elección libre es que, por ejemplo, yo soy una de las figuras independientes en Venezuela que viene del mundo empresarial, del mundo privado, de los medios de comunicación, que fui expropiado por el gobierno, y hace 2 años me presenté a las elecciones de la alcaldía de Caracas como favorito a las encuestas. Por cierto, favorito de la encuesta del gobierno. Una de las principales encuestadoras del gobierno en Venezuela se llama Interlace. E Interlace me daba 23 puntos. Es decir, era el candidato de oposición con mayor apoyo.
Después que la oposición me apoyó para ser candidato, duré de candidato 48 horas. Me inhabilitaron sin tener sentencia de un tribunal, sin ser funcionario público, sencillamente porque en Venezuela el gobierno quiere elegir quién es su contendor, a quién es el que lo va a enfrentar en las elecciones, porque no creen en ver elecciones verdaderamente libres. Entonces, ¿qué digo? Tenemos una economía donde todo está controlado. Tenemos una banca que no puede dar crédito. Es decir, una sociedad que no tiene crédito, ¿qué sociedad es? En Venezuela tenemos el encaje legal obligatorio más grande del mundo. 80%. Dicho de otra forma, para los que nos están viendo entiendan, de cada 100 euros, si habláramos en términos de euros, que le entran a la banca de los depositantes, 80 se quedan secuestrados en manos del Banco Central venezolano. Entonces, cuando las personas comunes que quieren emprender una empresa, cuando quieren comprar una casa, obtener un crédito para un carro, van a la banca está seca, la banca no puede prestarles. Entonces, en Venezuela no hay crédito, número uno. Número dos, tiene una de las inflaciones más grandes del mundo. Y número tres, tienes un gobierno que criminaliza a la empresa privada. Entonces, todo lo que está pasando en Venezuela no solamente es culpa de quienes gobiernan, sino de algo peor. Y por eso yo te agradezco la oportunidad de estar aquí. De que la clase política venezolana es colectivista. Yo siempre digo que entre el socialismo y la socialdemocracia, el socialismo es un poco más sincero que la socialdemocracia, porque dice claramente cuáles son sus... No lo maquilla. No lo maquilla. La socialdemocracia lo maquilla. Entonces tú sientas en este plató de televisión a cualquier dirigente de oposición venezolana y lo hurgas un poco, no del tema maniqueo de que si Maduro es un gobierno totalitario, no, que sabemos que es un gobierno totalitario apartado de la democracia, sino que les dice, ¿y ustedes qué harían? ¿Cuál es su plan frente a él? ¿Qué van a hacer? Y entonces te sacan la tesis que llevó a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro al poder. ¿Cuál fue la tesis que llevó a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro al poder? La tesis de la socialdemocracia. ¿En qué consiste? Consiste en que una pistola, el Estado, debe siempre estar asociado con una idea. Lo que llaman las llamadas economías mixtas de la socialdemocracia, que es siempre el control del Estado sobre los privados. Entonces te hablan de economías mixtas, te hablan de subsidio, te hablan de repartir, pero es que no se puede repartir lo que no se produce. Y esa es parte de la tragedia venezolana, que muchos de los líderes, vuelvo a repetir, entre comillas, de oposición, que muchos de ellos han sido apoyados históricamente por este país, por gobiernos no como el que ahora tienen, que es un gobierno que creo que ha perdido el liderazgo en América Latina, ha hecho que España pierda el liderazgo en América Latina. Es un gobierno socialdemócrata, como tú decías. Sí, especialmente el gobierno del presidente Sánchez. Pero en el pasado, nosotros los dirigentes de oposición hemos recibido mucho apoyo, ¿no? Digo, en nuestra lucha por la democracia. Hablo de apoyo político. Pero ese apoyo político, que no solamente hemos recibido de España, lo hemos recibido de otros países de Europa, de ese socio comercial histórico de Venezuela, que es Estados Unidos, no ha logrado un triunfo porque desde el punto de vista conceptual y de la tesis que necesita Venezuela, y lo pongo así en términos concretos y termino esta respuesta, fíjate, Venezuela es un paciente terminal y en un paciente terminal tú tienes que aplicarle una suerte de terapia de shock, una operación drástica, no puedes darle un calmante, probablemente va a dejar de caminar unos días, porque estás aplicando un tratamiento severo por la magnitud del problema. Venezuela no necesita una receta socialdemócrata, colectivista, como respuesta al socialismo que destruyó a Venezuela. Venezuela necesita una respuesta liberal en lo económico, que es una respuesta dura, difícil, que va a hacer que el país termine de ser lo que es hoy. Porque Venezuela hace algunos años era la promesa de América Latina, era la Suiza del continente. Y hoy el socialismo bolivariano la ha convertido
en una suerte de Zimbabue del continente. Usted hablaba antes de que cuando venía a España calificaba a España como una de las potencias mundiales junto a Estados Unidos. ¿Qué le parece que gobiernen junto al presidente Pedro Sánchez individuos que han blanqueado dictaduras como la suya, como la de Nicolás Maduro? Mira, mal planteado el problema, mal resuelto. El gobierno del presidente Sánchez creo que no termina de entender que al socorrer gobiernos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba, no está socorriendo gente que piensa distinta, está socorriendo gente que son enemigos de los valores culturales, de los cuales, por cierto, España es una suerte de líder de los valores occidentales. Es ponerse de acuerdo con los enemigos históricos de este país, Rusia e Irán. Y esas son las cosas que yo como dirigente venezolano, reflexiono frente al gobierno de Pedro Sánchez. Me gustaría que escucharas ahora unas declaraciones de hoy de Nicolás Maduro, haciendo pues un claro ejemplo de esa manipulación a las clases populares que se da en Venezuela, ¿no? Le preguntaban, creo que estamos a las puertas de celebrar el Día Mundial de la Prensa allí en Venezuela, y él acusaba a los medios de comunicación internacionales de un complot en Venezuela para tergiversar esos supuestos logros de su gobierno. No se cansan de sembrar odio, intolerancia, confrontación, mentira, manipulación, deseos de venganza. Se quiere levantar en Venezuela otra vez una campaña para llevarnos a una confrontación fratricida entre venezolanos y venezolanas. Yo le digo al pueblo de Venezuela, pero sobre todo le digo a los comunicadores sociales y a las comunicadoras sociales, les digo, no permitamos que otra vez llenen del veneno del odio, de la venganza y de la confrontación fratricida y estéril el alma y el espíritu y la mente de los venezolanos y las venezolanas. No permitamos que el fascismo vuelva a envenenar la vida social, cultural, comunicacional de Venezuela. Pues Leocenis, populismo puro y duro, ¿no? Estas declaraciones que acabamos de escuchar. Nosotros teníamos hasta el año 2014, tuvimos un grupo editorial que era el grupo editorial más influyente de Venezuela, uno de los más novedosos, tenía 4 periódicos, El Comercio, El Heraldo, la revista Yusec y el semanario más influyente de Venezuela llamado Sexto Poder. Y un día Maduro ordenó a la Fiscalía que allanaran nuestras oficinas, las cerraran, las confiscaran, las convirtieran en oficinas del gobierno, sacaron de circulación los periódicos, me encarcelaron a mí, y esa es la realidad de Venezuela. No hay ninguna campaña contra el gobierno, lo que hay es un gobierno que se apartó del camino democrático y que utiliza el hambre de la gente. Porque Venezuela, una de las cosas que dicen los aliados de izquierda aquí en España, del gobierno de Maduro, es que Venezuela está así por las sanciones económicas que ha impuesto la Unión Europea y Estados Unidos. Y es verdad que las sanciones hacen daño al país. Yo soy una de las personas que abogo porque se levanten las sanciones al país, pero que se mantengan las sanciones a los corruptos. Por ejemplo, a mucha gente del círculo del presidente, que eran unos limpios de solemnidad y hoy día son unos potentados. Uno no entiende la vida que tienen, de dónde sacaron ese recurso, esa forma de vivir. Entonces a ellos hay que perseguirles desde el punto de vista económico, donde tienen paraísos y cuentas fiscales. Aquí hay un caso en Andorra donde había muchos venezolanos que manejaban cuentas y incluso exfuncionarios del gobierno del presidente Maduro, ¿no? Eso hay que perseguirlo. Pero Venezuela no está así exclusivamente por las sanciones. Eso no es verdad. Porque antes de que se aplicaran las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, bueno, Venezuela había tenido, como dije, una de las inflaciones más grandes del mundo. Pasamos de tener una producción petrolera de 3.2 millones de barriles, pasamos a casi 600.000 barriles diarios. Llegamos a tener unos niveles de desabastecimientos producto del control económico.
de las medidas estatistas del gobierno. Así que lo que está en discusión en Venezuela, lo que ha destruido Venezuela, es un modelo que fracasó. El modelo socialista es un modelo antinatural que plantea que hay que repartir y no se puede repartir lo que no se produce. Y en Venezuela hoy no producimos más que miseria, producto de un modelo que en todas partes del mundo donde se ha impuesto ha fracasado. Y tanto ha fracasado que hay millones de venezolanos que vagan por el mundo huyendo ¿de qué? Muchos de ellos en España, ¿no? Muchos de ellos en España. ¿Huyendo de qué? Huyendo del modelo socialista que se implementó en Venezuela. Pues Leocenis García, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la valentía y muchos éxitos con ese libro. Gracias.